Sustituir al Volkswagen Tipo 1, el Beetle, quizás el coche más famoso del mundo, no fue tarea fácil, pero sí necesaria. El Golf consiguió no solo salvar a Volkswagen, sino hacerse un merecido hueco en la historia gracias a versiones tan picantes como el GTI. Pero hoy vamos a probar dos generaciones del utilitario alemán en su versión descapotable. Yo soy Lady Speed y hoy me siento al volante del Volkswagen Golf, Cabriolet de primera generación y del Volkswagen EOS. Un momento. ¿Has dicho que el Golf salvó a Volkswagen? ¿Y ahí detrás hay un EOS? ¿Qué está pasando? Vamos a repasar la historia del modelo y así nos ponemos en contexto. El inicio de la década de los 70 fue poco menos que una pesadilla para Volkswagen. La marca alemana se había dormido en los laureles y sus competidores venían dispuestos a revolucionar el mercado. El Tipo 1, Beetle para los amigos, empezaba a adolecer los años y su configuración mecánica toda atrás quedaba anticuada frente a los nuevos utilitarios que disponían del concepto contrario, todo delante. El Mini ya había demostrado la practicidad de montar motor, cambio y tracción delantera, y los Renault 5 y Honda Civic habían confirmado con su éxito que ese era el camino a seguir para los nuevos utilitarios. Para más Inri, en el año 1972, Opel le había arrebatado el primer puesto en el mercado alemán a Volkswagen, que había ganado 12 millones de marcos alemanes en 1971, muy lejos de los 330 millones facturados en 1969, solo 2 años atrás. La marca de Wolfsburgo tenía varios prototipos en desarrollo para sustituir al escarabajo, pero casi todos contemplaban la ubicación del motor en la parte trasera, así que la llegada de Rudolf Leining a la presidencia de Volkswagen supuso la cancelación de casi todos ellos, incluso el prototipo EA266, presentado por Porsche, y que estaba a punto de ver la luz. ¿He dicho casi todos? Sí, el prototipo EA337 siguió adelante. La mano del diseñador italiano Giorgetto Giugiaro fue crucial para la salvación de la marca. Suyo fue el diseño de los nuevos Passat y Polo, basados en los Audi 80 y 50 respectivamente. La gama se renovaba, pero la clave era el sustituto del escarabajo, porque la marca para 1974 sufría la mayor pérdida de su historia, más de 807 millones de marcos alemanes. Giugiaro diseñó, según sus palabras, el coche más importante de su carrera, un compacto de líneas rectas y agradables, pequeño por fuera y amplio por dentro, y Volkswagen se encargó de dotarlo de una amplia variedad de mecánicas. Finalmente, en 1974 nacía el Golf, y las ventas confirmaron que la apuesta había sido un éxito, ya que en los primeros meses en Alemania se vendieron más Golf que toda la gama de Opel al completo. La marca del pueblo volvía a liderar el mercado, pero todavía faltaban dos golpes sobre la mesa. El primero se vio tan solo un año después. En el Salón de Frankfurt de 1975 aparece la versión GTI, un Golf con motor de 110 caballos que le permitían al utilitario alcanzar los 182 km/h y hacer el 0 a 100 en 9 segundos. El segundo llegó algo más tarde. En 1979 aparece nuestro primer protagonista de hoy, la versión Cabriolet, fabricada por el carrocero alemán Karmann, que ya había realizado otros trabajos para Volkswagen como el Karmann Ghia o el primer Scirocco. Pese a no estar exento de burlas por su arco central visible, que le sirvió para ganarse el apodo de cestita de fresas, el coche fue un rotundo éxito, vendiendo más de 388.000 unidades. La unidad que tenemos aquí corresponde a las primeras, las de diseño más puro. Como veis, sus líneas son rectas en su totalidad, y frontal y trasera tienen el mismo corte oblicuo. En el frontal, como veis, destacan estas dos enormes ópticas circulares, y que recogen todas las funciones: posición, cruce y carretera. Como veis, sobresalen de la parrilla que va de lado a lado ocupando todo el morro, y están acompañadas por estas dos ópticas más pequeñas que también hacen la función de largo alcance. Una curiosidad es que esta unidad monta de serie el lavafaros aquí en el parachoques que, como veis, es muy fino, de plástico y que integra los intermitentes. Y el frontal queda rematado por este led de aquí abajo en color negro que le da ese toque un poquito más deportivo. Las líneas rectas y planas caracterizan el diseño del Golf MK1. Encontramos un capó muy plano, en línea ascendente, y en el que destacan estos dos nervios que tenemos aquí, que no se difuminan al final, sino que se unen entre sí. La línea de ventana, como veis, es horizontal, hasta llegar al pilar B. Y es que, a diferencia del resto de modelos de la gama de 3 y 5 puertas, donde la ventana trasera sí que sigue esa línea horizontal, aquí la versión Cabrio va subiendo toda la trasera hasta cortarse de golpe, y le dota de ese aspecto más voluminoso, como más pesado.
La línea de cintura queda muy marcada por esta moldura en negro con su interior cromado que va de punta a punta. La trasera, como veis, es plana y os puede llegar a dar la sensación de que los pilotos están colocados muy abajo, pero realmente no es así. Y es que a diferencia del resto de modelos de la gama, donde la moldura negra termina justo donde empieza el piloto, aquí, como veis, están colocados por encima. Y esto es debido a lo que os he comentado, a la línea ascendente de la trasera, que le da este aspecto más voluminoso. Los pilotos son de diseño rectangular y recogen intermitente, posición, freno y marcha atrás. La trasera queda rematada por un parachoques de igual diseño al delantero y por una salida de escape muy fina, muy sobresalida y apuntando hacia el exterior. La capota de lona está muy conseguida y es que, como veis, acaba justo en la trasera, no como en otros cabrios donde el maletero es un tercer volumen. Aquí queda muy compacto. Es más, en las versiones posteriores, donde la capota tiene el mismo color que la carrocería, nos puede llegar incluso hasta engañar. Descapotarlo es muy sencillo, se hace de manera manual y la operación apenas nos llevará unos segundos. Liberamos estos dos seguros de la capota, plegamos la capota hacia atrás. Como veis, una persona sola lo puede hacer perfectamente. Y listo, ya tenemos nuestra cestita preparada para llenarla de fresas. Lo malo de este diseño es que perjudica al maletero. Mirad. Como veis, la boca de carga es muy plana y es muy baja. Tenemos que incluso agacharnos para poder acceder al maletero. Y su capacidad es más bien reducida, es de tan solo 220 litros. Al menos, con estas formas tan cuadradas aprovechamos bastante el espacio. Llama la atención tanta superficie de chapa, pero es necesario para reforzar la carrocería. Las llantas son de 13 pulgadas, de acero y de diseño clásico, y tienen un tapacubos cromado que le da ese toque elegante. Nuestra cestita está impulsada por un motor de 4 cilindros atmosférico colocado en posición transversal, de 1600 centímetros cúbicos y 8 válvulas, que rinde 75 caballos a 5000 revoluciones por minuto, y un par de 125 Nm. Todo ello enviado a las ruedas delanteras mediante una caja de cambios de 5 velocidades. No son prestaciones de infarto, ya lo sé, pero cuidado, que no va nada mal. De hecho, creo que os va a sorprender. El diseño interior sigue el patrón del exterior, con líneas rectas y muy planas. Los materiales son de buena calidad, o al menos ha aguantado los casi 40 años que tiene este coche. Encontramos una gran capilla que envuelve el cuadro con diferentes mandos a los lados, la radio y los mandos del climatizador. Más abajo tenemos los airadores y fijaros, pivotan desde arriba. Como veis, yo no puedo moverlo con el dedo. Puedo hundirlo, pero para volverlo a la posición normal tengo que tirar de este botoncito de aquí. Más abajo, la partición del salpicadero en el que podemos guardar pues las llaves o el móvil. Mechero, como no, cenicero. Más abajo tenemos otro hueco portaobjetos, la palanca de cambios, que es bastante larga, para mi gusto quizás un poco baja, pero es bastante cómoda. Y el freno de mano. El cuadro a primera vista puede parecer muy cargado, debido en parte a las grafías o a estas líneas muy marcadas, pero luego no lo es tanto. A la izquierda encontramos el velocímetro y a la derecha el tacómetro. Y no son dos esferas, son dos cuadrados. Aquí arriba en un rectángulo tenemos la temperatura del agua. Más abajo, un reloj digital. Y aquí encontramos el nivel de combustible. Y en el centro los diferentes pilotos que nos indican batería, presión de aceite, las largas, etcétera, etcétera. El volante es de tamaño grande y es fino. Luego os lo explico en la conducción, porque tiene dirección asistida y para mi gusto no le hacía falta, pero luego os lo cuento. Es de 2 brazos, aquí encontramos el claxon y algo que me ha gustado es que en vez de llevar el símbolo de Volkswagen, lleva el de la ciudad, el de Wolfsburgo. Detrás, la palanca de limpia parabrisas y la de los intermitentes y para hacer largas. Los asientos son algo duros, no son incómodos, pero se sienten duros. Agarran muy bien en el lateral, se regulan de manera manual en longitud y en el respaldo. Algo que no me acaba de gustar es que se sustentan por un único carril central. En vez de llevar uno a cada lado, lleva uno central y en la conducción oscila un poquito. Te tienes que acostumbrar porque no da mucha seguridad. Pero bueno,
no es nada grave. Las plazas traseras son parecidas a las delanteras. Son algo duras, pero aquí te hundes un poquito más en el asiento. El espacio para las piernas es generoso. Ya os he dicho antes que el coche es pequeño por fuera, pero grande por dentro. El espacio para la cabeza, evidentemente descapotado, es generoso. Pero si capotamos, si os fijáis en la línea de la ventana, seguimos teniendo bastante espacio en la cabeza. Y hablando de ventana, ¿cuántos coches de 2 puertas pueden hacer esto? Y ahora sí, nos ponemos al volante. Me siento como Penny en The Big Bang Theory, y es que ella tenía uno exactamente igual en la serie. Pero a diferencia del suyo, nuestro Golf funciona bien, pero que muy bien. Me ha sorprendido lo bien que va en general, lo agradable que es de conducir, y lo voluntarioso que es su motor. Caballos de los de antes, que se suele decir. Y no es que sean más salvajes, o que aprovechen mejor la gasolina. Es que la respuesta del carburador es instantánea. El ruido está poco o nada filtrado. Y además pesa muy poco. Y eso que la versión Cabrio cuenta con refuerzos para mejorar la rigidez del chasis. Con todo, su peso es de 910 kilos. Gracias a eso, hace el 0 a 100 en algo menos de 13 segundos y alcanza los 154 km/h. Ya os he dicho, no es un coche para correr. Para eso está el GTI si queremos prestaciones sin salirnos del modelo. Pero de verdad, me ha sorprendido cómo el motor empuja con decisión en casi cualquier marcha. Podemos ir en tercera o incluso en cuarta y tendremos respuesta en situaciones donde pensábamos que no sería así. El cambio de marchas es de tacto muy suave. Las marchas entran solas. Antes comentaba que estaba un poco bajo, pero la verdad que en conducción suena a vieja escuela. En conducción entra sola la marcha. Como curiosidad, es un cambio de 5 marchas y en la quinta indica una E, supongo que de Economy. El punto negativo es la dirección asistida, y es que esta unidad la equipa, y como os decía antes, creo que no le hacía falta. Porque con tan poco peso y unas ruedas casi de bicicleta, el volante no ofrece resistencia. Así que al tomar una curva va como muy suave y no transmite realmente lo que sucede. Es como demasiado fácil girar. Y en las curvas cerradas, los neumáticos de seguida se están quejando. Tampoco le gusta mucho. Pero como coche lúdico, coche de paseo, de fin de semana, para una escapadita o incluso como coche de diario, son mecánicas muy fiables. Y todavía hay mucho recambio
y pieza aftermarket del Golf MK1. No en balde, es un mito. La segunda generación del Golf no disfrutó de versión cabrio, y fue esta la que ocupó su lugar hasta 1991. Para ello recibió un nuevo kit de carrocería denominado Clipper, que consistía en unos parachoques más anchos y grandes, y unos pasos de rueda más abultados. La tercera generación de Golf sí que disfrutó de una nueva versión descapotable, que seguía las líneas de su antecesor. Encontrábamos un Golf con techo de lona de funcionamiento hidráulico, con 4 plazas reales, con el característico arco central, y que montaba varias opciones mecánicas. Eso sí, todas gasolina. La cuarta generación del Golf Cabrio fue un tanto controvertida, porque no era más que un Golf MK3 con el frontal del MK4. De hecho, es conocido como Golf Cabrio MK 3.5. Eso sí, su gama mecánica fue más amplia y equipó por primera vez una motorización alimentada por gasoil, siendo de los primeros descapotables diésel que veíamos por nuestro país. Y la quinta generación de Golf no disfrutó de versión cabrio, no con ese nombre. En el año 2004, Volkswagen presentó el Concept C, un descapotable de techo rígido diseñado por Peter Schreier, jefe de diseño de Volkswagen en aquellos años, y que ya había trabajado en el diseño de la primera generación del Audi A3 y Audi TT. En el 2006, y sin demasiados cambios sobre el Concept C, el EOS vio la luz, nombrado así en honor a la diosa griega del amanecer. Volkswagen cubría 2 nichos de mercado en uno. Por una parte tenía un coupé de techo rígido que sustituía al Corrado, y por otra un descapotable de 4 plazas que cubría el espacio del Golf Cabrio MK5, que no existió. No se puede negar que comparte plataforma con el Golf de quinta generación. Su diseño recuerda al de su hermano de techo cerrado, pero este es más personal e incluso más pasional. En el frontal encontramos 2 faros que recuerdan a los del Golf 5, y gracias a la línea del capó tiene una mirada mucho más seria, más agresiva, porque quedan por debajo de la línea del capó. Y a diferencia del Golf 5, que tiene 2 ópticas circulares, aquí encontramos una más grande que se come parte del parachoques. Encontramos en una lupa cruce y debajo intermitente, y en el interior posición y carretera. La calandra está unida a la toma de aire inferior mediante esta moldura cromada y da la sensación visual de que todo es calandra. Este detalle ya lo montaban algunos modelos de Audi e incluso los Golf GTI y R32. El frontal queda rematado por 2 entradas de aire falsas que incluyen los antiniebla. La línea lateral, con el techo cerrado, es la de un coupé e incluso parece que no es descapotable. La línea es ascendente y va subiendo hasta llegar al pilar C, donde de golpe cae un poquito. La línea de cintura está muy marcada por este nervio que nace en el paso de rueda delantero y va subiendo hasta difuminarse aquí en el paso trasero. Parece incluso mucho más alta de lo que es, porque la maneta está colocada por debajo de la línea de cintura, y esto es una posición un tanto inusual. El lateral, como veis, es limpio y plano. En la trasera destacan 2 pilotos circulares de LED para posición, freno e intermitencia, también ligeramente rasgados. En la parte del portón encontramos 2 pilotos normales que en su interior llevan bombillas convencionales para marcha atrás y antiniebla. El portón, que por cierto es de fibra, da lugar a un maletero con 2 capacidades. Mirad. Así como está, el espacio es de 380 litros. Pero si queremos descapotar, tenemos que asegurarnos que esta banqueta está colocada en esta posición, ya que la capota queda recogida en este espacio de aquí y no podemos poner nada, ni en los laterales ni aquí encima, como bien indican las pegatinas, para recordarlo. En esta posición, igualmente, el espacio que queda es de 190 litros. Puede parecer poco, pero por suerte Volkswagen diseñó este juego de maletas, que son bastante grandes y que llevan la silueta de EOS grabada en ellas. La mayoría de coupé cabrio, al descapotar, lo hace en forma de sándwich, pero el EOS no. Aquí, la luneta trasera se monta encima del techo y se recoge todo hacia atrás. Ahora os lo enseño. Antes de descapotar, dejadme que os enseñe que además tiene techo solar
practicable. Esto quiere decir que oscila y además es corredizo. Es de los pocos descapotables, si no el único, que lleva un techo así. Y esto os lo enseño ahora porque luego no quiero estar jugando con el techo. La línea lateral descapotado es muy elegante, es un gran cabrio de 4 plazas. Eleos dispuso de diferentes modelos de llantas. Nuestra unidad en concreto monta unas llantas de aluminio de 16 pulgadas y 6 brazos dobles, para mi gusto un poco pequeñas. Y ahora llega el momento en la que la mitad de los seguidores os vais del vídeo y del canal. A los que os habéis quedado, sí, nuestro segundo protagonista monta una mecánica diésel. Se trata de un 4 cilindros en línea de 2000 centímetros cúbicos que rinde 140 caballos a 4200 revoluciones por minuto y entrega un par de 320 Nm. Todo ello se entrega a las ruedas delanteras mediante, en este caso, una caja automática de 6 velocidades DSG. Luego vemos el conjunto, que no es tan malo. 3 décadas de evolución se notan. Este coche no tiene 40 años, pero por suerte no han bajado en calidad de materiales. Fijaros, tiene 250.000 kilómetros y está intacto. A mí el diseño me gusta bastante. Fijaros cómo esta línea de la puerta envuelve el salpicadero y parece como que estés encapsulado. Encontramos una capilla que recoge el cuadro, en el centro los airadores, una pantalla aftermarket, aunque también hay EOS con pantalla, los mandos del climatizador Bizona y en este caso asientos calefactables, que ahora en otoño son perfectos. Yo venía con el descapotado y da un gustito tremendo. Más abajo, mechero y cenicero, botones ciegos que en otras unidades equipan otros sistemas y aquí en este caso el botón de hacer el mal, aunque aquí ya os digo que poco mal vamos a hacer. La palanca de cambios DSG y fijaros cómo está envuelta como en estas agarraderas. A mí el diseño me gusta. Si continuamos, freno de mano, 2 posavasos y esta palanca cromada de aquí que es para el sistema de la capota y esta más pequeña que es para el techo, para oscilar o abrir el techo solar. El cuadro es de diseño simple. Encontramos 2 grandes esferas con el ribete cromado, queda muy elegante, en el que podemos ver a la izquierda el tacómetro y a la derecha el velocímetro. Y tenemos 2 esferas más pequeñas para la temperatura del agua y el nivel de combustible. Y en el centro un ordenador de a bordo, que recuerda un poco al del Golf, pero en vez de tener diodos, aquí encontramos, como os digo, un pequeño ordenador de a bordo donde podemos ver bastante información. Consumos, distancias. Y aquí en la derecha, como es DSG, podemos ver la marcha que llevamos. El volante es de diseño sencillo, es cómodo y es de 3 brazos. Esta unidad en concreto no tiene mandos en el volante, aunque hay otros EOS que sí que lo equipan. Aquí tenemos un centro bastante grande porque evidentemente equipa airbag. Y detrás tenemos las palancas de intermitente y largas y el de limpia parabrisas y los botones que controlan el ordenador de a bordo. Y mirad este botón de aquí. Tenemos un botón para bajar y subir cada ventana, pero este de aquí las abre y las cierra todas a la vez. El color de la tapicería combina muy bien con el azul exterior, es súper elegante. Los asientos son cómodos, también los noto algo duros. Son de regulación manual tanto en longitud, en respaldo como en altura. Y agarran muy bien. Si os fijáis, como tienen aquí los pétalos sobresalidos, agarran muy bien también las piernas. Y como os he dicho, son calefactados. Y aquí tenemos lo opuesto a nuestro otro protagonista. El EOS es un coche grande por fuera y estrecho por dentro, o al menos las plazas traseras. ¿Por qué? Porque el sistema de la capota, los travesaños se guardan aquí dentro y todo este espacio lo perdemos y vamos muy encajados. Son cómodos, pero vamos muy rectos y ya os digo, el brazo este se queda aquí como encajado y las piernas, al menos yo que soy grandota,
se me montan aquí encima. El espacio no está mal, pero los pies se te quedan encajados en el asiento delantero, así que te sientes muy encerrado. Evidentemente, en verano descapotado no hay problema, el espacio para la cabeza es genial, pero si os fijáis de nuevo en la línea de la ventana, al ser coupé, pues todavía te quedas más encerrado. Así que para 4 personas en verano está perfecto, pero es más bien para 2. Algo que tiene bueno es el derivabrisas que lleva de serie, que va encajado en este sistema de aquí. Luego os lo enseño en la conducción, porque tapa mucho el aire. Y ahora sí, nos ponemos al volante. Años no pasan en balde y la evolución tecnológica se nota. Está claro que el EOS tiene mejores acabados, mayor insonoridad, mejores materiales y mejor consumo. Pero ¿es más divertido? Lo dejo a vuestro juicio. Sé que muchos estáis pensando que descapotable y diésel son dos conceptos que no deberían mezclarse jamás, pero profundicemos un poco más. Hace algo menos de 20 años los coupé cabrio de techo duro fueron un boom y no había marca que no tuviese uno en sus filas. Pero yo tenía el 206 coupé cabrio y el 307 coupé cabrio, del que además hicieron una versión de rally. Opel tenía los Astra y Tigra Twin Top. Renault tenía el Megane coupé cabrio. Ford tenía también el Focus. Mercedes tenía el SLK, hasta Nissan tenía el Micra. Los techos duros ofrecen mayor resistencia que los techos de lona. Son más seguros y tienen mejor aislamiento. Y además, podemos aparcar en la calle sin temor a que nos rajen la capota. Por el contrario, sus sistemas de plegado son más complejos y pesados. Y las reparaciones suelen ser muy caras. Por eso no es de extrañar navegar por páginas de segunda mano y encontrar ejemplos de los ahora mencionados a precios de derribo, porque la capota no funciona o porque el techo no abre o cierra. Y es algo normal, porque las torsiones en la carrocería hacen mella en los mecanismos, y el EOS no estuvo exento de estos problemas. Os tengo que decir que yo misma lo sufrí. Yo tuve un EOS y sí, fue diésel. Ahora sí que hemos perdido a todos los seguidores. A mi favor diré que era manual. Era de un amigo de la familia de toda la vida. Lo compró el nuevo. Y cuando nos dijo que lo vendía, pensamos, ¿y por qué no? Tengo que deciros que pese a todo, es un coche que me encantó. Era cómodo, era fiable, era perfectamente usable como coche de diario. Y sus consumos eran de risa. Era llenar el depósito y ver una autonomía de 1000 kilómetros. Y no se quedaba lejos. Nosotros hicimos un viaje de Barcelona a Córdoba y casi llegamos sin repostar. Y luego, después de todo, pues te permitía esto, poder ir hacia el abierto. Y es que normalmente pensamos que un descapotable es un coche de disfrute, para trazar curvas sintiendo el aire en la cara para implicarte más. Y que tiene que ser gasolina y trasera. Por ejemplo, un Miata es el ejemplo perfecto. Pero como podéis comprobar, hay otras maneras de disfrutar de un descapotable. Los 140 caballos sobran para lanzar a EOS a 100 km/h en 10,3 segundos y alcanzan los 206 km/h. Nada mal, porque a diferencia del Golf que acabamos de probar, este sí que pesa más de 1500 kilos.
El cambio de DSG de 6 velocidades es rápido. Y si lo ponemos en modo Sport, se vuelve todavía más voluntarioso. Y además también lo podemos manejar nosotros, mediante el modo manual, desde la palanca, porque como veis no hay levas en el volante. Nos podemos meter en una carretera de montaña que la afrontará sin problema, pero no es su hábitat. Tenemos opciones gasolina mucho más potentes. De hecho, montó el bloque del Golf R32 de 250 caballos. Pero creedme, no le hace falta para disfrutar del carácter rutero de este coche. Al fin y al cabo, existen tractores sin techo, ¿no? Y hasta aquí la prueba de estos dos modelos tan parecidos y tan diferentes a la vez. ¿Vosotros con cuál os quedaríais? Yo todavía no lo tengo claro. Me gusta mucho el tacto clásico del Golf, pero también me gusta la comodidad del EOS. Quizás me quedaba con los dos, aunque no sé si lo cogería diésel. ¿Y vosotros? Os leo en comentarios. Solo me queda agradecer a Alex que nos haya prestado esta magnífica unidad de Golf, que ya es raro de encontrar un cabrio de primera generación, y a Xavier y a Lluïsa que nos hayan prestado su magnífico EOS. Y como no, a las Cavas Tournable que nos hayan cedido su maravilloso espacio para grabar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ráfagas! Espera, ¿qué pasa el coche? Cambia, cambia, cambia. La Virgen. Pobre Picasso. No lo sé. Sí, ¿no? No falta nada más. No. Pues entonces lo repito, ¿no? Y este... Me